Bueno, un gusto verles a todos, atentos de poder reunirnos. Y dice que es hermoso ver a los hermanos unidos, reunidos, yendo a la casa del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, de que nosotros venimos no por mí, ni por ninguna persona. Recuerdo que a veces cuando éramos jóvenes y nos gustaba a alguien en la iglesia, íbamos más motivados por esa persona que por el Señor. Y cuando no estaba esa persona en la reunión, no vino, ¿no? Y a veces mucha gente va a la iglesia por el pastor, por el que va a predicar, por la persona que va a enseñar. Y yo recuerdo que en la iglesia había un pastor que era muy bueno, muy elocuente, Dios lo usaba mucho, realmente Dios hablaba por boca de él. Y cuando él no venía, que no podía estar, y por ahí venía gente de otras ciudades a escucharlo, y salía el otro pastor, decía, bueno, hoy no va a estar con nosotros. Así se escuchaba en la iglesia. ¿No? ¿Qué ánimo le daban al pastor, ¿no? Pero cuando uno viene predispuesto a oír al Señor, a recibir del Señor, más allá de quién va a enseñar, quién va a exponer, quién va a predicar, quién va a instruir, yo creo que ahí es donde Dios nos habla. Aún hasta los niños. Uno puede oír a Dios a través de la enseñanza de un niño. A veces decimos, no, que el niño qué puede hacer, que no sabe, que no es maduro. Pero Jesús a los 12 años enseñaba a los maestros de la ley, de la Torá, de la Escritura. O sea, los niños pueden ser usados por Dios, porque el mismo profeta Juan el Bautista dijo, Dios puede levantar profeta y hablar a través de una piedra. O sea, para Dios nada es imposible. ¿Qué busca Dios? Un corazón dispuesto. Un corazón que está abierto, que está disponible para que Dios lo use. Un vaso de barro en manos del gran maestro para ser usado. Por eso dice que Dios buscó a lo simple, a lo pobre, a lo que nadie, ¿no?, le daría algo que no vale nada. Dios lo toma para avergonzar a los sabios. Porque aquí no depende de cuánto sé, cuánto estudié, quién soy, sino depende del Espíritu Santo, quien es el que habla, ministra, toma la palabra y toma el espíritu de la palabra, y esa semilla va a germinar en el corazón, como la levadura es puesta en la masa. Y le faltó algo a decir a mi esposa, que por eso las mujeres chilenas son medias gorditas, ¿no? Porque leudan el reino de los cielos. No, eso lo dijo ella, pero no se animó a decirme. Por eso soy así, dice, rellenita, porque la levadura, ¿no?, del Señor, del reino de Dios, crece. Bueno, eso fue un chiste para distender. El domingo pasado hablamos de una vida cristiana victoriosa. Y es uno de los títulos llamativos, ¿no? Cuando uno pone esos títulos, la gente busca y escucha, a ver cómo yo quiero ser un cristiano victorioso. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Que en esa mentalidad nosotros muchas veces queremos escuchar un mensaje. Quiero ser un cristiano victorioso. Y ponemos ahí en YouTube un mensaje de alguien. Y hemos visto que realmente la vida cristiana victoriosa es, como Pablo lo dijo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Queremos tener una vida victoriosa como cristianos, Cristo viviendo en nosotros. De eso se trata. No de nosotros teniendo una vida cristiana, sino que Cristo viviendo en nosotros. Es allí donde nosotros vamos de triunfo en triunfo.
Es allí donde somos más que vencedores. Es allí donde Dios nos lleva en triunfos, no en nuestro esfuerzo. No como los fariseos, los sacerdotes, o los celotes, o los saduceos, o los esenios, que ellos trataban de buscar a Dios, o de agradar a Dios, o de vivir una vida agradable al Señor, guardando ciertos rituales y haciendo cosas. Eso fue el mensaje del domingo pasado, y hoy quiero hablarles de tener una vida verdaderamente libre. Una vida verdaderamente libre. Es como unir el mensaje del domingo pasado al de hoy. Es ir complementando, ir entendiendo este maravilloso evangelio que Cristo predicó. Dijo: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, por lo tanto arrepiéntanse para tener una nueva vida. No se trata de una religión, sino de una nueva vida. Y para introducirnos en el tema, aquí anoté algunos puntos. Justamente en la semana escuché a un pastor hablar de los requisitos para entrar a la presencia de Dios, tomado del Salmo, si no me equivoco, el 24, que dice: ¿quién entrará a la presencia del Señor? Aquel de manos limpias, de puro corazón, que en su boca no ha hablado engaño. Y puso allí como referencia 6 requisitos para entrar a la presencia de Dios, diciendo: si ustedes quieren entrar a la presencia del Señor, estos son los requisitos que hay que digamos, vivir, que hay que implementar en nuestras vidas. Y eso el Espíritu Santo automáticamente me hizo recordar las enseñanzas de Jesús, y eso es lo que quiero hoy hablarles. Entonces yo puse: muchas veces se nos ha enseñado que alcanzar las bendiciones del Señor, o para agradar al Señor y tener comunión con Él, tenemos que cumplir ciertos requisitos, que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Por ejemplo, yo he escuchado, he ido a hogares cristianos que decían: no, hoy es domingo, tenemos que ir a la iglesia. El domingo es para el Señor. Y otros dicen: no, originalmente es el sábado, no es el domingo, ¿no? Para otros es un poquito más estricto: si no voy el domingo a la iglesia, estoy pecando. Hemos escuchado que para agradar a Dios y tener comunión con Dios hay que vestirse de alguna forma, ¿no? Esta es la vestimenta apropiada para una persona cristiana. O hemos escuchado muchas veces estos requisitos: que tengo que ser santo porque Dios es santo. Yo no puedo ir a la presencia de Dios si no estoy santo, si no soy santo, si estoy pecando, ¿no? Si no voy a la reunión, si no oro demasiado tiempo, ¿no? Cosas así que hemos ido adoptando en nuestras vidas y que nos van limitando un poco también en cuanto a la vida cristiana. Por ejemplo: ay, que no, que me va mal en el trabajo, o emprendí esto, me fue mal. Entonces la respuesta típica que hemos escuchado de años es: ¿y estás diezmando? ¿Y estás ofrendando a la iglesia? No, es que no pude, que no llegué, que yo... por eso estás bajo maldición. Eso lo hemos escuchado. Por lo menos yo, todas estas enseñanzas, me he criado en esas enseñanzas y he participado, las he enseñado, las he vivido, y sé de lo que estoy hablando. Entonces, hemos escuchado decir que el Evangelio
es duro, ¿no? Me cuesta, por eso es que no voy a la iglesia, me cuesta vivir el Evangelio. No es para mí. Yo hice muchas cosas malas. No es para mí ir a la iglesia. Dios a mí ya no me quiere. Dios no creo que me escuche. Dios ya estoy lejos del Señor. Yo no puedo ir. Otros dicen, no, me cuesta el Evangelio, ¿no? Que hay que las reuniones, que me cuesta orar, que me cuesta leer la Biblia, me cuesta ayunar. Todo ese esfuerzo, ¿no? Porque creemos que no cumplo los requisitos. Muchas personas me han dicho, y bueno, es que a mí me cuesta tanto que yo creo que no fui elegido por Dios para ser salvo. Dios no me escogió. Por lo tanto, por eso que me cuesta tanto, porque si me habría escogido, habría sido fácil, estaré en la reunión, estaría cantando al Señor, no me costaría orar. Todo esto es así en la vida cristiana de muchas personas que yo he escuchado, ¿no? Que quiero creer, pero me cuesta. Tal vez no soy digno. Yo me he portado mal. Y si cometo un pecado, viene la culpa, me siento culpable. Entonces vivo un evangelio de muchas cargas, de mucha inquietud, de inseguridad, porque, claro, tenemos una estructura armada que si no cumplo estos requisitos, seguramente Dios no me está escuchando, seguramente Dios no me va a ayudar, porque no cumplo los requisitos. Me cuesta ser puro, tener un corazón puro, de manos limpias, de no hablar engaño, a veces miento, a veces para salvarme de algo engaño. Y entonces yo ya no tengo el requisito para que Dios me cumpla, para que Dios me bendiga, ya no cumplo los requisitos para que Dios esté conmigo. Por lo tanto, ¿qué hace esa persona? Se va alejando del Señor, se va alejando de la iglesia, porque no, esto no es para mí. Me cuesta dejar esto, me cuesta dejar lo otro, me cuesta el pecado, me cuesta dejar esto que a mí me atrae, me llama la atención, caigo siempre en el pecado. ¿No han escuchado eso? Siempre caigo en pecado, siempre caigo en el mismo pecado. No, yo soy un mujeriego, me cuesta dejar a las mujeres, no puedo ir a la iglesia, se aparta de la iglesia y uno lo llama, ¿qué te pasa? No, es que no tengo tiempo, ¿no? Saca muchas excusas porque hay una culpabilidad, la mente, el corazón le va diciendo, no, tú no sirves para esto no es para ti, tú no eres valiente, tú no eres esforzado, tú no tienes un corazón dispuesto a cambiar. Por lo tanto, por eso te has ido de la iglesia. No quieres dejar el pecado. ¿No? Yo estoy haciendo como una introducción de todo lo que uno va aprendiendo, porque me ha pasado también a mí, que me ha costado dejar muchas cosas, y me cuesta, y Señor, y todo, no, perdón Señor, y perdón Señor, y perdón Señor. Porque siempre no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más, y volvemos, otra vez a hacer lo mismo, y Señor, perdóname. Entonces llega un momento, porque ese es el evangelio que nosotros tenemos, ese es el evangelio que nosotros hemos creído. Dios es santo, Dios es puro, Dios es altísimo, Dios es eterno. Por lo tanto, para acercarme a Él tengo que ser puro, tengo que venir a sus pies, a sus plantas, ¿no? Siendo puro, siendo santo. La culpa nos juega una mala pasada. Dios ya no te escucha. Dios no te va a bendecir. Esto te pasa porque no hiciste tal cosa. Y eso es lo que he visto y he escuchado en muchos pastores. Enseñar acerca de los requisitos o los dogmas o tradiciones que hay que seguir para estar bien con Dios.
Muchos de nosotros vivimos una vida cristiana que decimos que creo por fe, soy salvo por fe, pero en realidad no vivo por fe. Creemos que somos cristianos por fe, pero mi vida no es por fe. Debido a que no se ha entendido bien el Evangelio, algunos solamente hemos cambiado de religión. Íbamos a la iglesia católica, o éramos mormones, o éramos testigos de Jehová, éramos budistas, judíos, el nombre que querramos ponerle a una religión, y todas las religiones tienen sus rituales y sus dogmas, los cuales para llegar a ese nivel, ¿no? Quieres crecer en nivel de fe, crecer en nivel espiritual, todos hablan de niveles, crecimiento, así como el maestro budista o aquel que está en los Alpes, ¿no? Que vamos y nos queremos aislar, y que él tiene una espiritualidad porque ha alcanzado ese nivel tan alto en lo espiritual que él se mueve en otra dimensión y prácticamente no toca el piso para no contaminarse. Y así muchos pastores llegamos a creernos que nos movemos en una dimensión espiritual diferente que el resto. Es que no, que el pastor, que el apóstol, que el profeta está ahí como en una nube, que oye la voz de Dios, que tiene visiones, que tiene sueños, que Dios lo usa, Dios le habla. No hablen, no le pregunten, porque hoy está en su nivel más alto de espiritualidad. Y creamos ese ambiente. Yo recuerdo que entraba a la reunión, a la iglesia, como que yo era pastor, y yo entraba sintiéndome más espiritual que los demás. Yo entraba y miraba, y no me hablen de fútbol, no me hablen de la película, no me hablen de lo que pasó. Yo estaba, hoy me toca predicar, estoy ahí, en esa burbuja espiritual, que yo subo a la plataforma, ¿no? Y la gente allá abajo, y yo voy a hablar, y los enfermos se van a sanar, y Dios me va a dar palabras, ¿no? Profecía, y Dios va a echar todos los demonios, se va a manifestar. Y ese era el ambiente. Yo estoy hablando de la verdad, mi verdad. Y uno creía eso. Entonces, no es que llego a mi casa, ¿no? Iba al trabajo y renegaba del trabajo, porque acá en el trabajo no eran todos cristianos, ninguno era cristiano. Que los insultos, que las malas palabras, que anda a decirle a este que no estoy, y yo tenía que salir y decirle, no, el jefe no está, y eso, no, pero Señor, cámbiame el trabajo, ¿no? Y uno renegando el trabajo porque no son cristianos, porque no aman a Dios, y yo estoy acá, y yo tengo que estar en la iglesia, y quiero servir en la iglesia, y quiero que me contraten en la iglesia, que me pongan como pastor, que me paguen un sueldo, y yo vivo la vida espiritual de pastor, ¿no? Un esenio en las cuevas del Qumran, leyendo la Torá, los libros, orando. No me voy a contaminar con la ciudad, con los religiosos. No, yo estoy aquí con el Señor. Ya no me juntaba más con mis amigos del barrio, desde la infancia que éramos amigos, que íbamos a la piscina, hacemos todo, fútbol, todo, baile, fiesta. No íbamos carrete, no nos emborrachábamos, nada, pero era estar siempre con ellos. No había WhatsApp, no había antes videojuegos, era todo salir a jugar afuera, ¿no? Entonces, toda la vida me he criado con ellos, pero llegó un momento que yo me tengo que apartar de ellos. El Señor me llama al ministerio. Empecé a servir en la iglesia, a ir a la iglesia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Entonces, el trabajo para mí era
una tortura, porque allí no podía orar y trabajaba 10 horas, donde había un mundo de gente, ninguna era cristiana. Cuando apareció un cristiano era como ¡ah! Y nos poníamos a hablar del Señor y no trabajamos. Porque así somos. Nos ponemos a hablar del Señor, y el que el Señor, y que el Señor, que el Señor, pero después no cumplimos nuestro trabajo y después nos quejamos porque nos pagan poco. Y Dios no nos bendice. Pero bueno, eso es al margen. Pero así vivimos la vida cristiana muchas veces. Yo la he vivido. Y como hablamos que nosotros tenemos que hacer cosas para sentirnos bien. Ese es el mensaje en realidad. Tenemos que hacer. ¿No? Pasamos a ser como activistas de la iglesia. El lunes tengo esta reunión, que el martes hay que hacer esta reunión, que el miércoles, que el jueves, que el viernes, que el sábado, el domingo. Yo iba todos los días a toda reunión. Yo terminaba el trabajo, me iba, me cambiaba, y encima de terno, ¿no? Corbata, yo era pastor, porque era un pastor dentro de la congregación. Entonces yo tenía que estar en la reunión del lunes en tal lado, en la reunión del martes en otro lado, en la reunión del miércoles que era el estudio, el jueves que era reunión de ayuno y oración, el viernes era libre. Pero siempre buscábamos dónde tener una reunión porque había reuniones en casa. Ahí estaba. El sábado reunión de jóvenes. Era joven, entonces yo no estaba casado. Pero después que me casé pasaba lo mismo. Que aquí, que Pamela trabajaba en la iglesia, ella estaba todo el día en la iglesia. Ella entraba a las 8 de la mañana y no tenía horario de salida. Y era ella la secretaria de la esposa del pastor. Entonces había mucho trabajo. Había miles de personas y miles de cartas que enviar a las personas. Porque contestando cartas, entonces Pamela tenía que sobrar un alto así de carta, enviarla por correo, porque no era que ahora mando por mail. Mando por mail y es fácil. O envío un WhatsApp, le respondo, hago una videollamada. Antes no existía eso. Había que hacer las visitas al hospital, la visita en la casa de alguien, pero yo no trabajaba en la iglesia 100%. Yo tenía mi trabajo secular, ¿no? Entonces yo terminaba el trabajo, me tenía que ir a visitar algo, me tenía que ir a la reunión, tenía que ir al templo, y donde yo vivía, al templo principal, era 1 hora y media. Ahora, yo lo hacía con pasión, con amor, con devoción. Para mí era un deleite servir al Señor. Era un deleite ir a la iglesia. Me subía a la micro, me subía a lo que sea que me llevaba para allá, y yo era feliz. Yo terminaba mi trabajo y era como, wow, allá voy a servir al Señor. Visitar a un enfermo, orar, veíamos milagros, veíamos cambios en la vida. Dios se movía. Pero esa era mi estructura cristiana evangélica. Había que hacer. Y si uno no lo hacía, se sentía mal, se sentía culpable. Entonces, esto lo podemos llamar, todo esto es el cristianismo por mérito propio. Yo tratando de servir a Dios, de hacer cosas para Dios, entonces me merezco la bendición. Merezco que Dios me prospere, merezco que Dios me mantenga vivo, sano, me merezco que todo me vaya bien. Señor, te estoy sirviendo a ti. A mi mamá la veía casi nada, porque cuando yo llegaba ya mi mamá estaba durmiendo. Me iba en la mañana temprano, buenos días, chau, chau, y después la veía hasta el otro día. Mi papá era camionero, viajaba,
pero cuando estaba, tampoco lo veía porque yo no estaba. Después me casé, y con mi esposa nos veíamos a la mañana. Ella se iba para el templo, a la iglesia, a la oficina donde trabajaba, yo me iba a mi trabajo, yo volvía de mi trabajo a casa, o iba a una reunión, llegaba a mi casa y ella a veces no estaba. O a veces ella llegaba primero que yo y yo llegaba cuando ella estaba durmiendo. Esa era nuestra vida. Pero éramos los pastores, éramos los siervos de Dios, y así nos presentaban en la iglesia. El siervo de Dios, Alberto Bichotti. Y uno entraba, ¿no? Flotando en el aire, ¿no? Ya no pisaba, porque uno entraba, ¿no? Acá vengo el ungido. Y Dios nos usaba. Yo no estoy hablando mal de todo esto, pero no es la esencia del Evangelio. Pero yo creía que así era, y yo lo hacía de todo corazón. No es que yo lo hacía para que a mí me aplaudan, yo lo hacía para el Señor y creía que esa era la forma en que Dios me usaba, la forma en que Dios quiere que nos use, la forma en que Dios actúa con un siervo, con un cristiano, su hijo, era eso, la espiritualidad, el apartarse, el orar, el ayunar. Entonces encontré este versículo en Romanos capítulo 3, verso 10 al 12, que Pablo dice, como está escrito en el Antiguo Testamento, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y este mensaje, esta palabra era para los judíos, que eran considerados el pueblo que Dios escogió, que Dios eligió. Y los judíos se creían que era el pueblo donde Dios se movía, se manifestaba, donde eran santos, donde eran puros, donde hacían la voluntad de Dios. Pero también este mensaje era para los gentiles, los que no buscaban a Dios, los que no tenían entendimiento de Dios, no conocían de Dios. Para los cristianos y para los no cristianos, que a veces los judíos creían que los paganos, yo no me podía juntar con ellos, porque ellos no cumplen, ellos no buscan, ellos no tienen la revelación de Dios. Pero aquí Pablo los encierra a todos, judíos y no judíos, no hay justo ni aun uno. Y en Romanos capítulo 3, el verso 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay ni siquiera uno que tenga manos limpias, un puro corazón, que no hable engaño, que sea justo y santo para ir a la presencia de Dios. Por lo tanto, no califica a nadie. No calificamos, ninguno de nosotros calificamos para ir a la presencia de Dios. Porque todos pecamos. No hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Entonces, según esta declaración, o esta afirmación de Pablo, Dios no nos escucharía a nadie. Dios no escucharía ninguna oración. Dios no tiene por qué bendecirnos. Todos estamos bajo maldición. Por más que me arrodille, por más que me estudie la Biblia de memoria, no me pierda ninguna reunión, por más que haga lo que haga, que guarde el sábado, que guarde el domingo, que me circuncide, que no me circuncide, que no coma cerdo, que coma cerdo, haga lo que haga,
no califico. Me vista de lo más santo y puro, o me vista de lo más profano, no califico para entrar a la presencia de Dios. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Juan capítulo 8, verso 31 al 36. Juan capítulo 8, versos 31 al 36. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres o serán libres? Y quiero ahí explicar que cuando Jesús habla a los que creyeron, dice: si ustedes permanecen en mis palabras, todavía Cristo no había sido crucificado ni había resucitado. O sea, permanezcan en mi palabra, ¿no? Para que sean verdaderamente mis discípulos. Estamos hablando de que ellos seguían las palabras de Moisés, seguían las palabras de los profetas, creían en Jesús, pero ellos tenían su antiguo pacto, el cual seguían y cumplían. Pero Jesús dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, mis seguidores, mis alumnos, y conocerán la verdad. O sea, en las palabras de Jesús conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero si no somos esclavos de nadie, nunca fuimos esclavos de nadie, somos linaje de Abraham, linaje escogido. Fuimos escogidos por Dios. ¿Por qué tú dices seremos libres? Verso 36. Perdón, 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo, dice, no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo del Hombre, perdón, el Hijo en mayúscula, ¿no? El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, os libertare, serán verdaderamente libres. Por lo tanto, Jesús, ¿qué les dice? ¿Y qué nos dice? Que la condición humana es de esclavitud. Somos esclavos. Y un esclavo no es dueño de nada. Un esclavo está para servir a su amo. Por lo tanto, aquí le dice: ustedes serán linaje de Abraham, serán linaje escogido, pero son esclavos. ¿Pero esclavos de qué? Siempre viendo lo natural. Dice: esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Y somos esclavos del pecado. Por eso que Pablo en un momento dice que él dice: yo no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Entonces encuentro que la ley del pecado está en mí. Soy esclavo del pecado. Porque yo quiero hacer el bien y no puedo. La conciencia me dice: esto está mal. La conciencia me acusa, pero yo lo sigo haciendo. En Romanos 7, 19, 20 encuentran eso. Entonces, por esta razón de que todos estamos esclavos del pecado y no podemos dejarlo,
No calificamos. Por más cosas que querramos hacer. Entonces, allí es donde aparece Cristo. Cristo viene a predicar, ¿qué cosa? Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias para nosotros? Porque ese es el punto. Nosotros queremos seguir a Cristo, queremos seguir a Dios, creemos en Dios. Todos dicen, no, yo creo en Dios. Yo quiero seguir a Cristo, yo quiero agradar a Cristo, yo quiero servir a Cristo. Pero cambiamos ese enfoque de que ahora yo no iba a la iglesia, ahora voy a la iglesia, pero nunca entendimos cuáles son las buenas noticias que Cristo predicó. Porque nunca nos vimos destituidos de la presencia de Dios. Nunca nos vimos que estamos fuera. No calificamos. No hay cómo acercarnos a Dios. Por lo tanto, yo puedo ser un fariseo, puedo ser un sacerdote, puedo ser un levita, puedo ser pastor, puedo ser diácono. El nombramiento que me puedan dar aquí en la tierra. Pero tal vez yo no califique. Porque creo que por el nombramiento, porque estudié, porque hablo, porque enseño, estoy calificado delante de Dios. Así como los sacerdotes hacían lo que tenían que hacer. Ellos hacían lo que tenían que hacer. Los fariseos hacían lo que tenían que hacer. Enseñaban y ponían de lo que había en el corazón de ellos. Porque nosotros, como no calificamos y estamos lejos de la gloria de Dios, queremos imponer, queremos añadir, queremos agregar a lo que Dios dice. Yo le digo, hay que poner en 3 medidas de harina, un poco de levadura, 10 gramos de levadura para hacer este tipo de pan. Y yo digo, no, 10 gramos de levadura es poco. Vamos a ponerle 50 gramos de levadura. Por lo tanto, el efecto que va a causar no es el esperado. Así hacen los fariseos. No, dice el mandamiento, no cometerás adulterio. Entonces los fariseos, ¿qué es el adulterio? Por lo tanto, tenemos todos estos detalles que también hay que cumplir, que no solamente no cometerás adulterio. Siempre ellos agregando más ingredientes a lo que Dios habló. ¿Por qué? Porque es el hombre tratando de llegar al cielo. Queremos llegar a Dios con nuestras obras, con nuestra actitud, con lo que hacemos. Por eso decimos que Dios, para que te prospere, tienes que dar los diezmos. Porque Malaquías dice, porque en Deuteronomio dice, indefectiblemente diezmarás. Es una ley. Y nosotros damos. Es que dice Moisés tal cosa. Y tenemos que hacerlo. Y lo hacemos. No comerás cerdo, guardarás el Shabbat, te circuncidarás, tendrás que hacer ritual, tendrás que cumplir esta fiesta, tendrás que hacer esto, tendrás que hacer lo otro. Después llegamos al Evangelio y decimos, ya no adoro las imágenes, ya saco los santos, saco las estampitas, tumbo ese altar que tenía en mi casa, ya no prendo velas, no enciendo las velas ya no me persigno, ya no adoro una imagen. Y venimos al Evangelio, pero como no entendimos el Evangelio, algo tengo que hacer.
Yo le prometo a Dios que si me bendice, voy a hacer esto. Y Dios te bendice y tú tienes que cumplir tu promesa. Por algo existe los que van a la Virgen de rodillas, o los que van y pagan algo, o dan un dinero porque le prometieron que si sanaban, o si lograban tal cosa, ellos iban a donar esto, o cualquier promesa que le hayamos hecho a Dios. Ahora ya no se la hago a la Virgen, ya no se la hago a los santos, se la hago a Dios, pero lo voy a cumplir. Yo lo hice. Le dije, Señor, si tú me sanas, yo tenía 12 años, me tiraron con algo en el ojo y se habían roto unos vasos sanguíneos en el ojo y yo ya no veía, era toda una mancha de sangre por dentro. Y el médico dijo, bueno, vamos a darle esto aquí, aquí, allá, y si no hay que cirugía y no sé cuánto. Y yo dije, Dios, si tú me sanas, si se sana, yo te prometo que no voy a jugar más a este juego que era, no sé si acá lo jugaban, que eran tirar los venenitos, le decíamos nosotros, allá, que eran unas bolitas de los árboles, que era un fruto chiquitito, y con eso jugábamos a dispararnos y a la policía y todo, pum, pam, pim, pim, pum. Bueno, ese me pegó en el ojo, y le dije, Dios, si me sanás, te prometo no, y me sanó. No tuve que hacer cirugía, los 4 días yo estaba bien, me dieron el alta, y yo veía a mis amigos todos jugando, y yo no podía jugar porque yo le prometí a Dios que no iba a jugar más a eso. Ya, Alberto, vamos a jugar, que eso. No, y yo tengo unas ganas de jugar. Ya 12 años. Pero así hacemos también. Dios, si me aumentan el sueldo, te prometo que voy a dar esta ofrenda. Dios, si tú me ayudas a esto, yo te prometo tal cosa. Muchos dicen, si me libras de esto, yo te voy a servir. ¿Sí o no? ¿O soy yo el único que...? Pero ese es el evangelio que nosotros creemos y hemos vivido. Ahora, como no calificamos, necesitamos un libertador. Por eso que Jesús dice que la verdad los hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Que no va a ser libre. Él habló de su palabra. ¿Qué habló su palabra? Del reino de Dios. Hemos dicho, ¿qué es el reino de Dios? Es Él. Por eso que Él termina diciendo, ustedes son esclavos del pecado, pero si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Esa palabra significa completamente libres. Y a veces no lo alcanzamos a entender, pero yo me puedo imaginar a una persona encadenada. No sé cuántos han visto dibujos o películas, imágenes de una persona que lo ponían en el calabozo bien profundo, que era el cepo, donde Pablo y Silas estuvieron en un momento, que era esa madera que se levantaba, usted ponía la cabeza y las manos y se bajaba, se ponía, y usted estaba encadenado con los pies al muro, y usted no tiene cómo moverse de ahí. No sé si lo han visto, ¿no? Ahí en Zoom, ¿lo han visto? Yo he visto esas imágenes. Eso se utilizaba para los presos más peligrosos. Entonces, esa persona tenía que defecar allí, encima, orinarse encima, le daban comer en la boca, y lo que alcanzaba a comer, comía. No tenía las manos para comer. No es que le abrían las cadenas, lo liberaban, le sacaban todo, comía, iba al baño, después volvía. No. Esa era la tortura que utilizaban para los peores que metían ahí. Ya sea un homicida, un rebelde, los romanos
a los celotes, que eran terroristas, que mataban a los romanos, a los que eran una amenaza para el Imperio Romano, los metían en eso, calabozo de más adentro, que era todo oscuro, no había luz. Bueno, así estábamos nosotros por el pecado, sin luz, esclavos, encadenados, que no podíamos ser libres. Porque la paga del pecado es la muerte, es el sufrimiento, la tortura por tu pecado. Entonces Jesús dice, si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. ¿Qué daría a alguien en esa situación de que lo liberten? Que le perdonen la vida y lo liberten. Entonces el hombre, nosotros vivíamos esclavos, sujetos al pecado, bajo las órdenes de Satanás cuando Pablo habla. El diablo es el que nos gobernaba. Entonces aquí aparece el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿A qué? A libertarnos completamente libre. O sea, no queda ni rastro de la cadena, no queda rastro de condenación, no queda nada en el historial nuestro. Dice que Dios se olvidará de mis pecados. No lo tiene en el registro. Ya no hace falta el sacrificio, ya no hace falta que hagas esto, ya no hace falta que hagas lo otro para ser libre. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 16 al 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuándo somos libres? Cuando el Espíritu del Señor viene a morar en nosotros. Ahí volvemos al mensaje del domingo pasado. Que cuando Cristo viene a vivir, o sea, el cielo viene a nosotros, no que nosotros vamos al cielo. El cielo viene a morar en nosotros. Cristo viene a morar por medio del Espíritu Santo en nosotros. Ya no se trata de que cambio de religión, que cambio de ritual, cambio de vida, una nueva vida. Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, yo guardo todos sus mandamientos. Yo sirvo al Señor. Luego en Gálatas capítulo 5, verso 1, estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y estaba hablando justamente Pablo de los rituales o mandamientos de los fariseos que le imponían a los que eran cristianos. Le dijeron, Pablo, nosotros creemos en Cristo, todo lo que tú nos has dicho, pero vinieron los fariseos, los que han creído en Cristo, que son judíos de la religión fariseo, y nos han dicho que nos tenemos que circuncidar, si no nos sirve de nada. Y Pablo le dice, estén bien firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Fueron libres, entiéndanlo. Fueron libres, no vuelvan otra vez a esclavizarse. O sea, que todo el ritualismo, que todo lo que ellos tenían que hacer antes para estar bien con Dios, era una esclavitud. Porque Dios dio el pacto de la circuncisión. Dios dijo lo que tenían que hacer. Pero todos nosotros como cristianos tenemos que entender de que eso era figura y sombra
Nos estaba enseñando la ley el pecado. Nos estaba enseñando la ley la santidad de Dios y que ninguno calificaba. Porque si alguno calificaba con la ley, entonces, ¿para qué vino? Cristo. Cristo vino no a deshacer la ley, vino a deshacer la cadena que nos ataba al pecado y que nos condenaba a todos a vivir una vida de rituales que jamás nos iban a librar del pecado, porque todos pecaban por más ritual, y por eso que cada año se celebraba el día de la expiación, que donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde cada día había que hacer un sacrificio por el pecado que cometí, porque cada día que yo pasaba algo tenía que ir a las aguas de la purificación, que tenía que hacer tal cosa, tenía que hacer lo otro. Y Cristo nos vino a libertar. Por eso Pablo le dice, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Entonces soy libre para orar, para adorar, para cantar, para danzar, para servir a Dios. El Espíritu Santo ya mora en mí. El cielo vino a vivir en mi vida. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Por qué entonces quiero vivir una vida de esclavitud? Cumpliendo ciertas normas. Interesante. Si yo entiendo que la libertad de Cristo es un regalo, yo no tengo que pagar. O usted paga el regalo que le dan. Yo voy al cumpleaños de alguien, le llevo un regalo y me dice, ya, ¿cuánto es? No, lo estoy regalando. No, pero dime cuánto es, pásame la boleta, yo te lo pago. Si yo tengo, ¿no? Es decir, si yo tengo, si yo puedo, ¿cómo se sentiría usted? ¿No cree que se lo estoy regalando? ¿Cree que yo se lo estoy dando para que me pague? Así llevamos muchos de nosotros la vida cristiana, o el evangelio lo entendemos así. Es un regalo de Dios, pero que yo le tengo que pagar. Entonces tengo que orar. Entonces tengo que ayunar. Entonces tengo que diezmar, tengo que ofrendar. Tengo que hacer. Le tengo que pagar el regalo que Dios me ha hecho. Es un regalo. Es gratuito. Por eso dije que muchos de nosotros llevamos una vida cristiana de fe que no es fe. Y ahí vamos a entrar al tema. Pero terminamos. Terminamos. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. No, ahí llegamos a la conclusión. No como el domingo pasado que dije, voy a tratar de ser breve, fue 1 hora y media. Ahora voy a predicar largo, cosa de terminar ahora. Pero con esto ya terminamos. Son los últimos versículos. Y tomen nota. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Todo esto lo hemos conocido, lo hemos escuchado. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes. O sea, este regalo no es por ustedes, no es por lo que ustedes puedan pagar, sino que es un regalo de Dios que no es por las obras para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 3, versos 27 y 28. ¿Dónde entonces está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de la fe. O por de las obras. ¿Qué ley nosotros seguimos? ¿La ley de las obras o la ley de la fe? ¿Dónde entonces queda la jactancia? Si yo fui salvo por fe, porque es un don, porque es un regalo, entonces ¿dónde está la jactancia? ¿De qué me voy a jactar?
Porque decimos, no, yo sirvo a Dios, no, yo oro tantas horas, no, porque yo no me pierdo ninguna reunión, yo soy un fiel cristiano. Voy los domingos a las reuniones, yo colaboro, yo predico, yo voy a la plaza, yo voy al hospital, yo voy a la cárcel. Yo oro todas las mañanas, me aparto a las 3 de la mañana a orar. Doy diezmos de todo lo que gano. Doy ofrenda, ayudo, doy limosnas. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. De nada te sirve lo que hagas. ¿Por cuál ley queda excluida? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos entonces que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué somos justificados delante de Dios? Por la fe. Romanos capítulo 5, verso 1 y 2, ve que estoy terminando, rápido. Justificados entonces por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la que estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Es un regalo que Dios me da, es como Cristo entrando allí a esa cueva oscura donde estoy aprisionado por el pecado que no me deja, encadenado, y viene Cristo, rompe las cadenas, las desmenuza, rompe el cepo y me dice, eres libre. Aleluya. Eres libre. Aleluya. Entonces, en esa libertad con que Cristo me ha hecho libre, es cuando yo me presento delante de Él porque estoy en paz con Dios y puedo orar y puedo cantarle y puedo adorarle y puedo servirle en mi casa, en mi trabajo, en la congregación, en el vecindario, en el hospital, en la cárcel. Todo lo que haga no es por obras, no es por lo que yo tengo que hacer para que Dios esté contento conmigo, sino que todo lo que yo hago, lo hago por agradecimiento. Por gratitud al Señor por esta libertad. Me ha dado una nueva vida. Entonces yo tengo una verdadera libertad, fui completamente libre, ya no hay culpa, no hay condenación. Pequé, tengo abogado que me defiende y me perdona y me limpia. Y ya no es que me cuesta dejar el pecado, ya no me agrada el pecado. Ya no lucho contra el pecado, ya fui libertado del pecado. Soy verdadera, completamente libre. Si no vivo esa vida, es porque todavía no he creído al Evangelio. Creo en Cristo, sí, pero todavía no estoy viviendo en fe. Y el justo solamente vivirá por fe, no por obras. Entonces es el cristianismo que debemos vivir, una vida verdaderamente libre, que la produce solamente Cristo. Y cuando viene a morar en mi vida el Espíritu Santo, es allí donde yo siento la libertad, el gozo de amarle, de guardar su palabra, de amar su palabra, de comer de su palabra. Disfruto, me deleito en el Señor. Me deleito, me gozo en la reunión.
Vengo con gozo, con alegría. Voy a servir al Señor en la casa, con mi familia, con mis padres, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Voy al hospital a visitar a alguien. Voy con gozo, con alegría, porque el Espíritu Santo mora en mí. Y el pecado ya no se enseñorea de mí. Es allí donde yo califico para entrar a la presencia del Señor. Tengo entrada porque entré por la puerta, que es Cristo, no por mis obras, no por los requisitos. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pongámonos en pie. Pónganse ustedes en pie. Y ahí en su casa. Ese es el Evangelio. Cristo vino porque nos amó tanto que dio su vida, pagó el precio sin pecado. Él no cometió pecado. Él era el único que calificaba, el único santo. Y por su santidad, y por su obra, y por su entrega, y por la sangre que Él derramó, hoy yo tengo libertad para entrar a la presencia de Dios, disfrutar de Él. Tengo paz. Ya no me condena, ya no hay condenación, ya Dios no está mirándome, mira el pecado, sino que Él está viendo a Cristo en mí. Ahora, ¿esto me lleva a mí a vivir una vida como yo quiera? No. Ese va a ser para el próximo domingo. Ese es el otro error que muchos cometen. Pero quiero que hoy tengamos esa libertad, que sintamos que fuimos llamados a ser libres. Y si Él nos libertó, permanezcamos en esa libertad. Cierren sus ojos y si tal vez están luchando contra algún pecado o contra algo ahí, con la culpa, la condenación, y por eso no se acercan a Dios, les cuesta orar, les cuesta leer la palabra, nada de su esfuerzo vale, sino el creer, la fe. La fe. Yo creo que fui libre, creo en la obra de Cristo, la justicia de Dios, y esta fe me lleva a que el Espíritu Santo venga a mí y me haga una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer. Padre eterno, en esta tarde venimos con un corazón rendido a ti, entendiendo la obra de Jesucristo, que Él realmente nos ha hecho libres. Creemos que Él ya pagó todo el pecado. La justicia de Dios fue en Él. Esto es tu regalo, Señor, y nada puedo hacer más que creerlo, recibirlo y vivirlo. Disfrutar de esta libertad, esta gracia, este don que viene de ti, Señor, para tener una vida plena, completa, la cual me lleva a servirte, pero por agradecimiento, un corazón agradecido. Y ya no vivo yo, ya no me quiero agradar a mí mismo, sino agradarte a ti. Servirte a ti con todo mi ser, con todo mi corazón, con alegría y gozo. Ser un instrumento en tus manos para bendecir a otros, para hablar de ti a otros, para enseñar y predicar este evangelio maravilloso, donde ya Dios no nos condena, sino que Él abrió los brazos para que todo aquel que en Él crea sea libre, sea salvo, el regalo que tú nos has dado. Padre, perdónanos por querer pagarte,
lo que tú nos has regalado. Por no creer que tú nos regalas a Cristo esta salvación porque nos amas. Así como cuando nosotros regalamos algo a alguien es porque le amamos, porque lo valoramos, porque lo apreciamos, le entregamos un regalo, porque lo amamos, no porque quiero algo de esa persona. No porque necesito que me lo pague. Señor, así fuiste tú con nosotros. Nos has regalado esta salvación, has cortado las cadenas, has destruido el yugo que estaba sobre nosotros por el pecado, has destruido la maldición del pecado sobre nosotros, has pisado al diablo y él ya no tiene poder sobre nosotros porque nos has hecho completamente libres, Señor, por amor, y nada podemos hacer más que creerlo, recibirlo y vivirlo. Señor, te alabamos y te glorificamos en esta tarde por esta salvación tan grande, Señor. Te damos gloria a ti, honra, alabanza, gracias, Señor. Somos libres, 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 completamente libres. Por eso nos acercamos a ti con toda confianza, para recibir de ti en esta tarde sanidad, que toda enfermedad suelte el cuerpo, desaparezca del cuerpo, ese tumor, esa enfermedad en la columna, en los pulmones, en el corazón, en el nombre de Jesús. Deje el cuerpo y sea sanado, porque por su llaga hemos sido nosotros curados. Y toda atadura al pecado, a las obras de la oscuridad, de las tinieblas, quedan rotas esas cadenas en el nombre de Jesús, porque Cristo nos ha hecho libres. Amén. Señor, te creemos. Creemos a toda tu palabra. Y hoy, Señor, nos disponemos a permanecer en tu palabra, permanecer en ti, en esta libertad, estar firmes, Señor, y no volver a la esclavitud que teníamos antes. Padre, toda la gloria a ti, todo el honor y la alabanza en esta hora, porque solamente tú eres digno. Muchas gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Tómese un tiempito, dale gracias. En sus propias palabras, dile muchas gracias. Gracias, Señor. Toda la gloria, gloria a ti, Señor. Nos gozamos y nos alegramos. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Bendito es tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos. Tu reino ha venido a nosotros. Tu reino ha venido a nosotros. Hágase conforme a tu voluntad en mi vida. Señor, se haga, se cumpla tu voluntad en nuestras vidas, en tu iglesia, en tu pueblo, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor.